Buenas tardes, estimados participantes que estudian en la UDEFA, Universidad de Falcón. Bienvenidos estudiantes de Derecho, de Turismo y de Procesos Gerenciales. Vamos hoy a desarrollar el segundo encuentro de la unidad curricular Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y comunicación, como lo hemos hablado en el primer encuentro, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos, y el signo lingüístico lo hablamos y nos comunicamos de manera verbal y de manera escrita. Hacemos una relación entre ese lenguaje y nos comunicamos como proceso, y entonces esa interacción que se hace entre el emisor, receptor, entre ese lenguaje como herramienta y además la lengua que tenemos como un conjunto de signos lingüísticos, y hacemos una función representativa para darle contenido y transmitirlo de una forma más clara, precisa y concisa. Por eso, dentro de esos enfoques que podemos tener dentro de el proceso lingüístico, entonces lenguaje y comunicación está ahí presente. Y más en esas carreras como lo es turismo, como lo es derecho, procesos gerenciales, que tenemos que comunicarnos a diario. Es una continua forma de expresión y comunicación donde se deben desarrollar habilidades significativas del proceso discursivo y que tengan elementos base para el éxito de la comunicación. Es necesario esa coherencia entre ambos elementos de la comunicación, entre el emisor, receptor, código, dentro de ese contexto donde pudiésemos hablar y describir a cada persona en particular. Cuando se habla de lenguaje y comunicación, una manera de expresar y de comunicarnos en esta formación que tenemos como profesionales en derecho o en turismo o relaciones gerenciales, podemos hablar de un objetivo, un entendimiento común que tenemos con el lenguaje y la comunicación a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Entonces, ahí tenemos entonces esos procesos comunicativos. Canal básico para las relaciones individuales y sociales. Eso, ese conocimiento de información, eso que podemos comunicar a través del uso de la lengua. Y también favorece y posibilita el acceso y la transmisión de conocimiento que están dados en ese proceso de formación, y que esa relación entre los elementos de la comunicación tienen funciones que van a permitir darle a esos procesos comunicativos. Es necesario que podamos tener dentro de esos procesos formativos una reproducción y una reconfiguración del lenguaje. Ahí está dado entonces una forma y manera
de poder relacionar los elementos de la comunicación. Cuando se habla del lenguaje y la comunicación en estos procesos universitarios, estamos hablando de una cantidad de formas que a nivel de recursos lingüísticos y discursivos y que son propios de la comunicación especializada, desarrollamos ahí una cantidad de procesos que vienen dados para darles a esa formación universitaria a ustedes como profesionales y que no está dada tampoco en los procesos. Optar un título universitario es un sistema, es un proceso. Optar un título universitario en estos momentos está dado a través de una competencia tanto lingüística como escrita, así como también podemos los facilitadores, los docentes, darle a esa teoría sociocultural que está en estos momentos y que esa formación que ustedes puedan tener en estos procesos para ese perfil profesional que exige en estos momentos darle la mejora y desarrollar una escritura también en los estudiantes. Por ello, avanzar a través de etapas, tanto la escritura como el desarrollo de competencias, tanto morales como escritas, determinan objetivos importantes en estos procesos de formación. Si hemos dicho que el lenguaje y comunicación es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse, donde intervienen todos los elementos de la comunicación, emisor, receptor, código, ¿sí? Contexto, donde podamos tener esa comunicación amplia, donde podamos intervenir, donde podamos transformar, donde todos alcancemos el mismo nivel o ustedes alcancen el mismo nivel de competencia, donde se les pueda garantizar el desarrollo como oradores, sí, pero también como escritores, y que en esos procesos de la comunicación y que a través del lenguaje, ejemplo, turismo, tiene que desarrollar un lenguaje propio, un lenguaje donde podamos persuadir, convencer, en derecho, donde podamos argumentar, defender, criticar, reflexionar, donde las relaciones de gerencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos procesos de formación, donde los procesos gerenciales puedan tener una manera de producir frases y oraciones con una cantidad de descripción importante dentro de esos procesos, donde en turismo podamos describir todo lo que tenemos dentro de nuestra Venezuela en un momento determinado, describir el turismo, podamos tener esa facultad. Por eso es importante que ustedes estudien el lenguaje y la comunicación como propósito que posteriormente les va a ayudar a ustedes darle un sentido mucho más amplio ante una solución, una problemática, a servicios a la comunidad, cómo yo los puedo, sí, ofrecer, dar, describir, vender, en fin, todo eso es lenguaje y comunicación.
demostrar a esos procesos, tanto de escritura como de lectura y también a través del aula, todo lo común como una teoría sociocultural y que esa parte física, ¿sí? Neurológica que tenemos y cognitiva que tenemos a través del lenguaje pueda tener un proceso que ayude también de manera externa esa forma de comunicación como función importante y quizás no automática, sino sistemática y, por supuesto, darle una adquisición total del lenguaje y la comunicación a través de actividades, procesos lingüísticos, como un sistema organizado de signos, como un sistema organizado que deberíamos tener y que constituyen un proceso tanto de planificación como para poder generar las y organizar las ideas y establecerlos en un contexto, estructurarlos en un contexto organizado, porque el objetivo es diseñar algunas actividades que nos permitan reorganizar y reproducir y reconfigurar nuestro sistema lingüístico. Además, es importante enfatizar la grandeza que tiene la gramática del texto, la grandeza que tiene el lenguaje oral y escrito, donde el sujeto pueda tener la capacidad de reflexionar, indagar, criticar, analizar, argumentar y separar todas las acciones con una revisión de cada uno de esos procesos que son diferentes, pero también podemos agruparlos todos. Eso es una técnica que les estoy dando yo en estos momentos, en lenguaje y comunicación. Agrupemos. ¿Cómo vamos a agrupar a nivel universitario este curso? ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden darle una revisión inmediata a un proceso comunicativo? ¿Cómo ustedes en derecho, a través de esas unidades curriculares que a ustedes les dan, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden llevar lenguaje y comunicación en ellas? ¿Cómo interpretan cada una de ellas cuando vayan a defender, cuando ustedes vayan a ir a un juicio, cuando ustedes vayan a argumentar? Y tienen que acordarse que cada uno de ellos tienen que argumentar. Por eso es necesaria el lenguaje y la comunicación en estos procesos, igual en turismo, igual en esas relaciones gerenciales. La composición de esa estructura de palabras que tenemos a través del lenguaje, la de promover una buena escritura, una buena ortografía, donde podamos promover en los estudiantes principalmente esa forma de escribir, que a través de ese vocabulario nuevo podamos incorporar los procesos comunicativos. Asimismo, ver los errores gramaticales y poder corregirlos y darnos cuenta que el trabajo desde esa perspectiva lingüística pueda tener un éxito. Entonces debemos hacer revisión. Es otra de las técnicas que les estoy dando. Se debe hacer revisión porque posteriormente sus habilidades o las habilidades de cada uno de ustedes
ayuden a hacer una reflexión y puedan ver por sí solos ustedes cuánto han mejorado y dónde deben continuar trabajando, corrigiendo en esos procesos lingüísticos. Entonces, hacen esa técnica de revisión cada vez que se presenten en esas unidades curriculares cada una de las profesiones, en ese perfil profesional. Entonces, es necesario que podamos establecer esos procesos de comunicación. Comunicarnos a través de la práctica, a través de esa escritura adicional que debemos hacer, donde podamos escribir, corregir, hacer con con el propósito de incentivar la autorrealización de cada uno de ustedes como profesionales. Que ese perfil profesional pueda tener la mayoría de actitudes y que pueda tener también un proceso donde que el análisis realizado que ustedes hagan a ese proceso comunicacional pueda tener éxito y responda a unas preguntas. Es decir, ustedes pudieran preguntarse como profesionales, ¿qué áreas de formación necesitan más información? Ahí estoy haciendo lenguaje y comunicación. ¿Cuáles serían los aspectos más fuertes, tanto de forma como de contenido, en los procesos de derecho, o en los procesos de turismo, o en los procesos de relaciones gerenciales? ¿O cuál sería el tópico o el propósito de poder llevar claramente lo que he aprendido ante una situación determinada? Eso me lo dice el signo lingüístico, porque tengo que desarrollar o un informe o un escrito o tengo que comunicarme, porque recuerde que es la expresión. El lenguaje y comunicación es la expresión de las emociones, de las ideas, del pensamiento. Es ese intercambio que debe existir entre el emisor y el receptor. Si yo hago todo ese tipo de interrogantes, si yo hago todo ese tipo de preguntas, yo puedo hacer un análisis que se revise quizá cuidadosamente, donde se resuma inmediatamente cada una de las cosas que yo estoy haciendo, donde se incluye más información necesaria, donde pueda tomar en cuenta de la forma del contenido, donde pueda yo ver los patrones gramaticales realmente dados y organizados, donde yo ya sé que el signo lingüístico está construido, donde está organizado con la semántica, la gramática. A eso lo llamamos nosotros redacción, donde esa información tenga los componentes claves organizados, ¿sí? De manera coherente. Por ello es necesario que tomemos en cuenta todos los procesos comunicacionales y podamos decir la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación. ¿Qué importancia tiene el lenguaje y la comunicación? ¿Qué importancia tiene esa forma de escribir y esa forma de hablar? Y, por supuesto, darle un sentido importante ante esos procesos. Porque el lenguaje y la comunicación del ser humano nos permite expresarnos y comprender muchas situaciones. Comprender, y claro,
vamos a construir e interpretar un mundo diferente, pero de una forma que pueda tener, por supuesto, un- una organización que viene dado en un proceso. Si la comunicación, la principal es un proceso mediante, hay ese intercambio entre el emisor y el receptor, y los signos puedan tener ahí y nos hacen entender la información a través de los signos lingüísticos. Entonces, es importante que ustedes como profesionales de derecho, como ustedes como profesionales de turismo, y ustedes como profesionales en relaciones gerenciales, puedan ver esa importancia que tiene el lenguaje. Esa importancia que tiene el lenguaje, que es la base de la comunicación humana. Es la base de la comunicación humana. Nos permite expresarnos y también nos permite comprender a los demás. Pero de igual forma, pudiéramos pensar en que esa forma de comunicación es el acto por la cual un individuo establece con otro un contacto y que permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos. Pueden facilitar o pueden dificultar el proceso. El lenguaje de la comunicación puede tener una manera de ver 5 elementos importantes: el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, el código, todo lo que hemos visto durante toda esa formación desde que estudiamos básica, primaria, como secundaria, nos lo decían a cada rato. Igual lo tenemos que recordar en estos momentos de formación universitaria, porque tenemos comunicaciones pasivas, pero también tenemos comunicaciones asertivas, tenemos comunicaciones agresivas, y tenemos todos esos procesos comunicacionales y debemos tenerlos en cuenta en esos procesos también. Y el que más debe existir es la comunicación asertiva, porque como elemento de la comunicación pudiéramos nosotros ver un proceso que está dentro de sí mismo, un concepto donde los seres humanos podemos tener unas actividades distintas y que van dándose ahí dentro del proceso comunicativo diario, cotidiano, pero también en esa formación como profesionales. Por ello es importante que la comunicación nos lleve a dar una forma de querer incentivar, llevar a otros a una comunicación asertiva, porque la comunicación requiere un sistema de signos para llegar a un objetivo de entendimiento común, pero el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. Bueno, hoy he estado con ustedes un rato para darles esa forma de entender en cada una de las profesiones, en cada una de esas formas en que ustedes están dando su proceso formativo, los de derecho, los de turismo, los de relaciones gerenciales. Utilicen ese lenguaje como capacidad que tiene el ser humano y utilice a través de los signos lingüísticos y utilicen la comunicación, que es un sistema también de signos y que el objetivo común es el entendimiento. Por ello es necesario que los profesionales podamos tener una comunicación asertiva. Bueno, he compartido con ustedes el desarrollo de esta temática
Estaremos en contacto, cualquier situación, bueno, vayan haciendo las tareas que están en plataforma. Es un momento necesario que ustedes puedan tener ese conjunto de tareas, puedan resolverlas. Me pueden escribir al privado cualquier situación que ustedes puedan tener duda, yo pueda explicarles y las tareas se desarrollan y se hacen entender por sí solas. Así que muy buenas tardes, grupo de Derecho, grupo de Turismo y ese grupo de licenciatura en procesos gerenciales. Bienvenidos todos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y es Ventanas al Conocimiento, con el convenio de UDEFA, Universidad de Falcón. Estuvo con ustedes la doctora Lira Méndez, licenciada en Castellano y Literatura, especialista en currículo, magíster en planificación, doctora en educación y abogado. Un abrazo grande para ustedes, que tengan muchos éxitos y que sigan formándose en esa ventana del conocimiento de manera online. Y ahí estamos, los que quieran venir presenciales serán atendidos con mucho gusto, de verdad. Un abrazo grande para todos, muchos éxitos en este correr de esta formación universitaria y que tengan una semana muy bendecida. Feliz tarde.